Conflicto armado en Colombia y sus implicaciones en la soberanía y seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que existe una correlación demostrada entre la exposición de los países a conflictos externos o internos y el deterioro o estancamiento a largo plazo de su seguridad alimentaria. En el caso de Colombia, que ha albergado un conflicto armado de más de 50 años, cuyo desarrollo se ha dado especialmente en las zonas rurales, ha incidido de manera nefasta tanto en la seguridad como en la soberanía alimentaria. Entre múltiples conexiones que puede haber entre el conflicto armado interno y la profundización del problema agrario, el último es la posible causa del conflicto. Se podrían consolidar diversas manifestaciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional, así como la soberanía alimentaria, tanto de la población rural como urbana. Algunos de los elementos que se pueden describir como la agudización en la concentración de la tierra vía de despojos violentos, el desplazamiento forzado, la revictimización de la mujer, la pauperización de las condiciones de los campesinos, tanto de los que permanecen en las zonas rurales como los que migran a las cabeceras urbanas, la expansión de la agricultura comercial en detrimento de la producción de alimentos básicos, así como los cultivos ilícitos, expansión de la agroindustria y la ganadería, así como la minería y la expansión indiscriminada en la frontera agrícola, afectando la biodiversidad de manera importante. Es fundamental notar que esto ha ido de la mano de políticas agroalimentarias que han beneficiado el recrudecimiento del problema agrario. Política de Desarrollo Agrario Integral. La negociación de la Política de Desarrollo Agrario Integral tuvo un antecedente fundamental en la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y promulgada por el Gobierno Santos. Su importancia radica en el hecho que se reconoce la existencia de un conflicto armado en el país y se manifiesta la obligación del Estado en reparar a las víctimas de este fenómeno. La guía de su defensa es el campesino y sus formas de vida, la economía agraria familiar, base para la seguridad alimentaria, que es un asunto de soberanía nacional. Desde el gobierno se reconoce que el campo es vulnerable al conflicto y al narcotráfico, y su población ha soportado las consecuencias de la confrontación armada, que concentra la propiedad y empobrece a los desplazados, y por tanto una reforma rural que eleve el bienestar y cierre la brecha con la población urbana es condición para la superación del conflicto y para dar cuenta de sus consecuencias sobre los campos. El Acuerdo de Reforma Rural Integral contempla los siguientes tres grandes bloques temáticos: tierras, de los cuales se despliega el acceso y el uso, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales para la reforma rural integral, en los cuales se contempla un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Como se observa en la figura, la reforma rural integral tiene 15 principios, en los que se destacan el derecho a la alimentación, el desarrollo integral del campo, desarrollo sostenible, participación y transformación estructural del campo. De los tres bloques temáticos, tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes nacionales, se desprenden 41 figuras institucionales entre planes, programas, sistemas e instancias. El Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación es un conjunto de políticas, estrategias y metodologías que se interrelacionan para la gestión y coordinación de recursos técnicos, materiales, físicos y financieros, con el propósito de garantizar de manera progresiva el derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente. Su contenido se esquematiza de la siguiente manera. Para mencionar de manera general los planteamientos de este sistema, se puede decir que sus bases se cimentan en tres ejes de acción principales, que son una política alimentaria y nutricional para la población rural, labores en torno a la producción, los mercados y la comercialización de alimentos, y por último, un componente de educación alimentaria y nutricional.
Reconocer la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional como lineamientos dentro de la reforma rural integral se traduce en oportunidades para que desde allí se generen estrategias que permitan materializar el derecho a la alimentación adecuada de la población colombiana mediante la reivindicación de los campesinos y campesinas del país como actores fundamentales del abastecimiento alimentario, del cuidado y la prevención de los recursos ambientales y de las tradiciones culturales de los distintos territorios. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? El acuerdo final incluye lo siguiente. Primero, poner fin a la guerra, que consiste en el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Segundo, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro del acuerdo. Es por ello que se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto, y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. Contra el narcotráfico, Colombia tendrá un programa nacional integral de sustitución de cultivo de uso ilícito, que irá más allá de la erradicación y estará articulado a los planes y programas de desarrollo rural acordados. Los campesinos cultivadores no serán tratados como criminales y contarán con alternativas productivas y acompañamiento permanente del Estado. Mejores oportunidades para el campo. La reforma rural integral busca superar la pobreza y la desigualdad en el campo y brindar condiciones de bienestar a todos los habitantes rurales. Los desplazados por el conflicto podrán volver a sus tierras, trabajar en ellas y vivir en paz. La población rural tendrá oportunidades de educación, salud, trabajo digno y vivienda. Se reconstruirán las regiones rurales más afectadas por el conflicto con la participación de las comunidades. Habrá más créditos, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Se promoverá la economía solidaria. Se reconstruirán vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad digital, es decir, bienes y servicios públicos que hoy son escasos en el campo. 5. Participación y la democracia. Una vez dejadas las armas, las FARC entrarán a jugar con las reglas de la democracia, transformándose en un partido o movimiento político. Se fortalecerá la participación de los ciudadanos para que puedan tener más influencias en las decisiones que los afectan. 6. La puesta en marcha del acuerdo final. Al día siguiente de la firma del acuerdo final, se creará la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias integradas por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 de la FARC. La implementación complementará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promueva el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de la confianza y la inclusión social. Discusión de SAN en el Acuerdo de Paz. En las discusiones de la política de desarrollo agrario integral que adelantaban las partes en La Habana, como primer punto del Acuerdo de Paz se había establecido abordar la construcción de un sistema que para ese momento se había denominado Sistema de Seguridad Alimentaria. Estos temas fueron abordados en un foro desde distintos enfoques, en los que se comprometieron al menos 4 miradas centrales. La primera toma en consideración la propuesta de seguridad alimentaria en el marco de un análisis conceptual, haciendo referencia al desarrollo capitalista de la agricultura y la producción de alimentos, unidas al monopolio en la producción de insumos agrícolas, marcando pautas del desarrollo en la producción y comercialización de alimentos en el mundo. La segunda se expresa a través del concepto de soberanía alimentaria, en la que se plasma la preocupación de amplios sectores de la población por garantizar la independencia del país en la producción de alimentos, a partir de un sistema agrícola autosuficiente
que sea competente ante la producción de los ecosistemas nacionales y la economía campesina. La tercera introduce el concepto de sustentabilidad alimentaria como forma de relacionamiento entre el sistema productivo agrícola y las condiciones de fortaleza y debilidad de los ecosistemas naturales, ya que éstas constituyen fuente de vida y bienestar. Por tal manera, es la preocupación de las cadenas alimentarias y los recursos hídricos y edafológicos. El último enfoque se basa en la autonomía alimentaria, haciendo referencia a los grupos étnicos que reclaman desde las tradiciones culturales y sus relacionamientos ambientales y productivos, ya que para ellos es esencial vivir en armonía y equilibrio con el mundo natural y las tradiciones del territorio, debido a que el acceso a la propiedad y el uso de la tierra en la producción de alimentos está ligado al desarrollo social, cultural y político de las comunidades. Estas son la base de la concepción de un buen vivir. Sobre estos 4 enfoques giraron el conjunto de propuestas en torno a la formulación de concebir la alimentación como un derecho humano fundamental y a partir de allí la necesidad de reorganizar las políticas de desarrollo agrario, poniendo en prioridad la producción de alimentos sobre la base del fortalecimiento de la economía campesina. Entre la gran diversidad de temas abordados, se planteó la necesidad de una reforma agraria integral que redefina la disponibilidad, el acceso, consumo y el uso de la tierra como recurso esencial de las actividades productivas de la nación. Seguridad alimentaria y nutricional en contextos de posconflicto. Las problemáticas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional no han estado en el centro del conflicto armado colombiano, ni aparecen como un tema relevante en la negociación, pero aún así es un tópico que puede generar riesgos. Es decir, las causas de la mayoría de los conflictos armados no se originan o tienen como centro de sus prioridades estos asuntos. Reyes Posada afirma que los conflictos de los establecimientos con grupos al margen de la ley en Colombia tienen como referente nodal la disputa por la distribución de la tierra en un estado débil, incapaz de ejercer soberanía interna efectiva a través de la fuerza pública. Tema alimentario y nutricional en procesos de negociación política en conflictos armados y postconflictos. Todo el proceso de confrontación armada ha llegado a su fin, bien sea por la imposición militar de un bando sobre otro o por medio de una transición negociada. En uno y otro escenario, el proceso de transición siempre ha pasado de largo sobre temas esenciales como el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria. Temas de gran importancia que son una prolongación de asuntos decisivos en la historia de nuestro conflicto armado, como la tenencia de tierra, el uso del suelo o la administración de los recursos naturales. La relación entre la inseguridad alimentaria y el conflicto armado, una historia que hay que contar. La aparición del conflicto armado en Colombia obedece al incumplimiento del deber del Estado de garantizar unas necesidades básicas, como vivienda, alimentación y trabajo, que se relacionan fundamentalmente con la tierra, lo cual explica también que los problemas en el acceso y tenencia de la misma terminen por influir en la garantía y satisfacción de dichas necesidades, entre ellas la alimentación. El acceso a la tierra es precisamente el factor que incide directamente en la capacidad de las personas para obtener alimentos suficientes, ya sea de forma directa o a través del mercado, y por eso tiene importancia que en medio del conflicto armado se haya generado múltiples problemas en el país por la forma de apropiación de los recursos. A pesar de todos los esfuerzos por acabar con la inseguridad alimentaria en el país, según el Informe de Desarrollo Humano de 2011, se evidencia que el 29% de la población campesina se encuentra en condiciones de pobreza extrema, imposibilitando el acceso a una canasta básica de alimentos y como consecuencia el hambre. En las ciudades, por el contrario, el índice de pobreza extrema equivale a un 7,1% de la población, lo que resulta muy alarmante, en tanto que señala que la población campesina se encuentra en condiciones de vida desventajosas, en contraste con la población urbana, haciendo notable la ausencia del aparato estatal,
lo cual sigue demostrando una vez más que en Colombia no se ha logrado erradicar la problemática y mucho menos controlar la inseguridad alimentaria. El Plan Nacional de Desarrollo con respecto a SAN ha establecido una alianza por la seguridad alimentaria y nutricional en la cual la principal apuesta es mejorar la accesibilidad a los alimentos por parte de la población más vulnerable. Dentro de las principales estrategias que ha planteado este proceso, la primera es incrementar la producción de alimentos mediante el uso suficiente de suelos para así lograr cubrir las necesidades del pueblo, lo cual sería a nivel social, rural y producción agropecuaria. Para esto se van a tener en cuenta dos componentes o dos pactos, como lo son el pacto por el emprendimiento para mejorar la economía y el pacto de la sostenibilidad, por medio del cual se trabajará en conservar los productos. Sin embargo, la situación actual del país sobre esta situación es la subutilización del suelo, y este comportamiento es asociado con la producción, lo cual afecta la disponibilidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. Dentro de la segunda estrategia que propone PND es mejorar la capacidad de acceder económicamente y físicamente a los alimentos por medio de herramientas y mecanismos como por ejemplo la generación de ingresos y mejoración de la infraestructura para poder comercializarlos. Sin embargo, la situación actual del país muestra que ha disminuido totalmente los hogares con inseguridad alimentaria. Sin embargo, pues la economía sigue siendo un factor monetario que influye en las variables del componente de accesibilidad en Colombia. Como tercera estrategia, el PND plantea una alimentación adecuada para mejorar el estado nutricional en Colombia, pero principalmente en La Guajira, Chocó y zonas dispersas, tomando medidas como la promoción de la lactancia materna, el apoyo de esta y también creación de entornos saludables y sostenibles en los cuales se brinda educación nutricional, así como también otros factores. Sin embargo, la situación actual muestra de que Colombia no se alimenta de manera adecuada según el FAO, y esto conlleva a una malnutrición principalmente en los niños, mostrando así una mortalidad alta por desnutrición. Como cuarta estrategia, el PND lo que plantea sería un mecanismo de articulación para la alianza de la situación actual, adaptar el diseño de política nacional de seguridad alimentaria e implementar uno nuevo. Dentro del denominado Pacto por la Equidad se incluye la SAN como Alianza para una Ciudadanía con Mente y Cuerpo Sano. Es presentada sin relación con las dimensiones humanas y ambientales. Tampoco reconoce la relación que tiene con el desarrollo del campo y construcción de procesos para alcanzar la soberanía alimentaria como garantía para eliminar las brechas sociales, económicas y territoriales para lograr el derecho humano a la alimentación adecuada. El Plan Nacional de Desarrollo desconoce las brechas alimentarias y nutricionales de las que se debe partir, utilizando los resultados de la Encuesta Nacional de Situaciones Nutricionales, pero acomodando su interpretación y desconociendo el contexto de estos análisis. Plantean como logro que la presentación de inseguridad alimentaria en el hogar ha disminuido, cuando la cifra es de 54.2%, la cual significa que 1 de cada 2 hogares es inseguro. Por otra parte, para los niños y niñas menores de 5 años evaluados en la INSIN 2015, la prevalencia de desnutrición aguda es del 1.6%, la cual es mayor a la encontrada en el 2010. La encuesta reporta retraso en talla en niños menores de 5 años de 10.8%, cifra aún lejos de la meta, la cual establecía llegar al 8.0% en el 2015. En cuanto a la práctica de lactancia materna exclusiva, el resultado nacional es de 36.1%, distante de la meta internacional del 50% fijada por la OMS. El 24% representa ausencia de acceso y abastecimiento de alimentos frescos y saludables en población escolar y adolescente. Queda claro que las políticas se centran solo en programas asistenciales y subsidios condicionados, sin avanzar en acciones para abordar las causas estructurales de las problemáticas alimentarias y nutricionales. El enfoque del riesgo.
Este enfoque intenta solucionar los problemas alimentarios y nutricionales, pero solo prestando atención a los casos más críticos. En el Plan Nacional de Desarrollo se expresa claramente este enfoque, donde se llevan a cabo procesos preventivos y programas asistenciales para las poblaciones más vulnerables. La ruta para tratar la desnutrición aguda se enfoca en dos vertientes. La primera es incorporando una barrera en conjunto con el sistema de salud para la disminución de la mortalidad por desnutrición aguda. Y la segunda está orientada a que una vez superada la desnutrición aguda, se acuda a la oferta institucional de asistencia alimentaria expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo para regiones como La Guajira, el Chocó y otras zonas dispersas.